Nos sentamos. Hoy la iglesia celebra la conmemoración de Santa María de la Providencia. Su nombre era María Eugenia Smet y nació en Lille, Francia, en marzo de 1825. Sus estudios lo hizo interna en un colegio de religiosas y allí adquirió una sólida formación religiosa cuyas características principales fueron una confianza total en la divina providencia y un gran amor y devoción por las almas del purgatorio, y una fuerte inclinación hacia la vida religiosa. Al volver a su casa, después de terminar sus estudios de bachillerato, se propuso estar siempre ocupada y ayudar en lo más posible a los pobres. Cuando llevaba 7 años dedicada a estas obras, un día asistió a un retiro predicado por un misionero y salió llena de entusiasmo por las misiones. En 1855, y por consejo del santo cura de Ars y de otros sacerdotes, se unió con jóvenes piadosas de París y fundó la comunidad de las auxiliadoras de las almas del purgatorio. María era terca y no le gustaba hacer mucho caso de los consejos de sus directores. Por ello, los capellanes de su comunidad no duraban sino muy poco tiempo y la comunidad no lograba progresar. Pero Dios le concedió el remedio que necesitaba. Le envió un sabio sacerdote que con diplomacia, pero con energía, fue logrando que la hermana María le hiciera caso y siguiera sus consejos. Ella, que era tan dominante, un día confesó claramente: «Padre, usted ha logrado dominar mi altanería y mi terquedad». El sacerdote le respondió: «Quiere el cielo que de ahora en adelante lo que usted busque sea hacer siempre, no lo que sus impulsos y sus caprichos le aconsejen, sino la voluntad de Dios». Otro día ella decía al sacerdote: «Padre, estoy totalmente disgustada de mí misma y del modo como me comporto». Y él le respondió: «Me alegro que no estés contenta de cómo es y de cómo es su modo de comportarse. Si estuviera contenta, eso sería una mala señal». Este padre redactó las reglas de la constitución de la nueva comunidad, las cuales fueron adoptadas y aceptadas en 1859. Y aquel mismo año, 28 jóvenes, ante el arzobispo de París, juraron cumplir las reglas de la nueva congregación. La fundadora se llamó en adelante Madre María de la Providencia. Cuando se desanimaba, su director espiritual le decía: «Usted es una preferida de la Divina Providencia. Si después de todas las maravillas que la Divina Providencia ha hecho en su favor, todavía desconfiara de la ayuda de Dios, esto sería una verdadera infidelidad. Confíe en Dios y vencerá». Fundó casas de su comunidad en varios sitios en Francia y envió religiosas como misioneras a China. La Divina Providencia permitió que le llegara un dolorosísimo cáncer que la atormentó por bastante tiempo y que lo obligaba frecuentemente a guardar quietud, lo cual le servía para crecer mucho en santidad por medio de la oración. Murió en 1871. Sus religiosas tienen 119 casas en el mundo, con 1.100 religiosas, y se dedican a la pastoral de la salud y a la pastoral social. Esta es una de las santas que conmemoramos hoy, Santa María de la Providencia, no muy conocida pues, en el mundo, pero sí conocida para Dios. Antes de abrir el capítulo 8 de Nehemías, hacemos la oración pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Comenzamos el capítulo 8 de Nehemías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablamos la semana pasada que con el capítulo 7 le decíamos adiós ¿a qué? A las murallas. Alguien lo dijo por ahí bien. Con el capítulo 7 le decimos adiós a las murallas de Jerusalén. El libro de Nehemías, 7 capítulos se dedican a la construcción de la muralla. Pero ya la vimos las puertas, vimos cómo se custodiaba la ciudad y ya no vamos a hablar más de las murallas de Jerusalén. Nehemías y Esdras están, como hemos visto, muy ligados a las murallas. Y vimos sobre todo la enseñanza espiritual que tienen las murallas de Jerusalén. Por eso continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Nehemías y vamos al capítulo 8, que indica la segunda y última sección
de este libro. Esta parte que nos queda del capítulo 8 en adelante, pudiéramos llamarla renovación y reforma, que ocupa desde el 8 hasta el 13. Aquí ya Nehemías, teniendo el templo, teniendo las murallas, teniendo las puertas, teniendo todo asegurado, ahora va a comenzar primero hizo la renovación de la ciudad, ahora va a comenzar la renovación de la persona. Y no solo renovación, sino también reforma. Anteriormente, la semana pasada, vimos que Nehemías había hecho todos los preparativos necesarios para que la ciudad de Jerusalén estuviera bien protegida. Vimos también la curiosidad que tuvo Nehemías de establecer cantores, nombrar cantores, para que los habitantes de la ciudad experimentaran la alegría de la alabanza de Dios a través de los salmos. Y la alabanza es esencial para una renovación espiritual. Casi todas las grandes renovaciones espirituales han nacido de la alabanza. ¿Qué cosa era San Francisco? Un hombre que vivía en la alabanza. Lee el cántico del hermano Sol. Alabado sea mi Señor por toda la creación. Que Santa Teresa, que era Santa Teresa, una mujer que vivía profundamente en la alabanza de Dios. Por eso, por una renovación espiritual de la iglesia, siempre comienza por la alabanza a Dios. Por eso vamos a ver lo que nos dice el primer versículo de Esdras. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí aparece otro viejo conocido nuestro. ¿No? ¿Quién? Esdras. Acuérdense que Esdras precedió a Nehemías. O sea, esto no nos podemos olvidar. Después del exilio babilónico vino un grupo, un pequeño grupo que se estableció en Jerusalén. Después de este pequeño grupo vino ¿quién? Esdras. Y ya empezó la fabricación del templo. ¿Se acuerda todo el problema que tuvo para fabricar el templo? Después de Esdras, ¿quién viene? Nehemías, que va a terminar todo esto. Pero en todo este tiempo, no quiere decir que Esdras no estuvo activo. Esdras estuvo activo porque estuvo allí. De hecho, sabemos que Esdras es quien escribe el libro de Nehemías. Aunque Nehemías el libro habla en primera persona, como si Nehemías lo había escrito, este libro fue escrito por Esdras. Esdras estuvo presente en todo esto de la muralla. Esdras, que era un maestro, un escriba, fíjate que qué curioso, Esdras, que es un escriba. ¿Se acuerdan que Esdras instituyó los escribas? ¿Se acuerdan? Se los dije. ¿Qué más instituyó Esdras? La sinagoga. Si yo hubiera rifado un viaje, Carlos es el único que se lo hubiera ganado. Por eso no hay que las cosas, hay veces que uno dice, yo las repito, pero hay que repetirlas 6 o 7 veces para que la gente Por eso el catecismo de antes era de preguntas y yo debía poner preguntas y respuestas al final de cada clase y un gorro con un par de orejas a los que me dije. Tendría que hacer 40 gorros, no creo que podamos. Pero acuérdense, Esdras creó los escribas y Esdras creó la sinagoga. Es el padre de la sinagoga. Y Esdras, al crear los escribas, Esdras es el que se puede decir que es el padre de la Biblia escrita. Porque la Biblia, como la conocemos ahora, ¿cuándo se escribió? Al regreso de Babilonia. Porque el idioma hebreo, si hoy en día es rudimentario, el idioma hebreo, y es tan rudimentario que no tiene ni vocales hasta el día de hoy. No tiene vocales, solamente tiene consonantes. Sigue siendo un idioma rústico. Antes del exilio de babilónico era más rústico todavía. Esdras tomó consonantes y sonidos babilónicos y lo incluyó al hebreo. Formándose, ¿qué cosa? A ver quién adivina que se formó. El arameo. Formándose el arameo. Formándose el arameo, que era una especie de papiamento entre hebreo y asirio, babilonio. Y por eso es el arameo que hablaba Jesús. En la época de Jesús, todo el mundo hablaba arameo. Para que siempre se lo he dicho anteriormente, pero lo sigo repitiendo. En el tiempo de Jesús, el hebreo y el arameo era como antes del concilio, el latín y el idioma de nosotros. Uno venía a misa y oía la misa ¿en qué? En latín. Pero el rosario y las novenas y todo eso, ¿en qué se hacía? En español. En la época de Esdras, todo se hacía en el templo en hebreo.
era el idioma sagrado, pero el pueblo escribía y hablaba, y en la sinagoga, aunque se leía en hebreo, las escrituras se explicaban en arameo. Que es, si ustedes oyen el arameo y oyen el hebreo, se puede decir que es como el brasilero y el español. Que te hablar un portugués y tú entiendes palabras españolas que coges de aquí para allá. Tú oyes el arameo y cantas palabras hebreas aquí y allá. El Padre Nuestro en hebreo y en arameo tiene muchas palabras. Comienza igual abun dishemaya, comienza la misma palabra, Padre. En hebreo, Padre se dice Abba, y todavía en árabe hoy en día, Padre se dice Abuna. Así que fíjate, en hebreo Abba y en árabe moderno Abuna. Así que tú ves que hay, por eso el hebreo no se hablaba en Israel. El hebreo, desde la época de Abraham o desde la época del exilio babilónico, el hebreo se ha vuelto a hablar en Israel del año 1949 para acá. Anteriormente al año 1949, antes que se formara el Estado de Israel, el hebreo era una lengua muerta, como el latín, que la conocían solamente los judíos eruditos. Ahora con el Estado de Israel se puso el hebreo como idioma oficial, pero hacía por lo menos 3000 años que el hebreo no era un idioma oficial, porque los hebreos de Europa Oriental antes de 1949 no hablaban hebreo, hablaban akenazí, que era una mezcla o hablaban yiddish, que era una mezcla de alemán con hebreo, y los judíos de la parte de España y de Portugal hablaban sefardí, que era una mezcla de español antiguo con algunas palabras hebreas. O sea que el idioma hebreo estuvo en desuso. Por eso es una cosa muy curiosa, que un idioma que estuvo casi 3000 años en desuso, de repente sea el idioma oficial de toda una nación. Eso no se ha visto nunca. Es como si de una primera hora hubiera una nación que hablara el azteca. O sea, una cosa que parece totalmente... Pero por eso la gente piensa que los judíos han hablado toda la vida hebreo. Desde el exilio babilónico, el hebreo se dejó de usar y se relegó al templo como el latín antiguamente en la iglesia. Por eso este personaje que nos hizo hacer esta disquisición, este personaje, padre de los escribas, que era de la casta de los levitas, Esdras, vemos que aparece. Esdras tuvo el gran honor que después que estuvo todo reedificado, Esdras va a leer la ley. Tan claro, ¿padre de qué era? De la sinagoga. Todos tienen que haber recordado cómo Esdras en Babilonia mantuvo viva la palabra de Dios, y por eso le dan este honor. Y dice el versículo 2, trajo el sacerdote Esdras, vemos que Esdras era un sacerdote, trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Esdras es este gran maestro. Fíjate que hay un dato muy curioso que dice aquí, todos los que estaban reunidos, ¿qué condición tenían que tener? Uso de la razón. Quiere decir que los niños no estaban en la asamblea. No había niños en la asamblea. Solamente pudieron estar presentes personas que oían y que entendían lo que se iba a leer. Lo más seguro es que hayan tenido algún tipo de servicio para cuidar a los niños que no tenían razón. Me imagino que un niño ya de 7 años pues tenga razón para oír la ley, ¿no? Me imagino que serían los bebés los que no los llevaron, pero aquí vemos ya evidentemente cómo habría, me imagino que habría alguien cuidando a los niños, que se hicieron los preparativos adecuados, pero solamente la ley era para personas que pudieran entender esta lectura, la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y los oídos del pueblo estaban abiertos al libro de la ley. Cuando estudiamos las puertas de Jerusalén, ¿te acuerdas que hablamos de la puerta del agua? Y yo le dije que la puerta del agua era un símbolo de la palabra de Dios. Inclusive
ustedes, bueno, no se van a acordar, pero en la puerta del agua habían hecho una especie de púlpito a la entrada de la puerta del agua. De ese púlpito que hicieron a la puerta del agua fue desde donde Esdras leyó. Si ustedes no se acuerdan, pero yo les dije que esa puerta del agua era la puerta que daba a donde estaba la piscina de Siloé. Y por esa puerta es por donde después, cuando ya el templo estaba en función, el día de las fiestas de los Anna Rabá, el día de la fiesta de las tiendas, el sumo sacerdote iba a la piscina de Siloé, cogía una fuente, en una ánfora de plata, cogía agua de la piscina de Siloé, subía a Jerusalén, entraba por esta puerta y ahí los recibían todos los judíos con palmas y gritaban Hosanna, porque ese era el séptimo día de la fiesta, era el día que se llamaba el Hosanna Rabá. El Hosanna en hebreo quiere decir la salvación viene hoy. Por eso, Hosanna Rabá quiere decir la salvación viene hoy. Por eso cuando Cristo entró a Jerusalén, los judíos le dieron el recibimiento que se le daba al agua de Siloé. Por eso cuando vieron a Jesús entrar, salieron con palmas gritando, la salvación es hoy. ¿Por qué? Porque Siloé, ¿qué quiere decir en hebreo? Siloé en hebreo quiere decir enviado. O sea que la piscina de Siloé es la piscina del enviado. ¿Y quién es el enviado? El Mesías, Cristo. Por eso que a Cristo le dan la fiesta del séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, que ese día se llama el día de los Hosanna Rabá. Y en esa misma puerta por donde entraba el agua del enviado es donde Esdras va a leer la ley. Una cosa curiosa, que hablaremos de eso en otra oportunidad, ese séptimo día es cuando dice el Evangelio de San Juan, que el séptimo día de la fiesta Jesús se paró en el templo y gritó, todo el que tenga sed, que venga y beba de mí. Pues el sacerdote, hay que pensar en eso, el sacerdote venía con agua. ¿El agua de la piscina de dónde? Del enviado, de Siloé, del enviado. Por eso Cristo dijo, que tenga sed, no tome de esa agua. El que tenga sed, que tome de esta agua. Pero todavía, pues todo eso faltaban ya 1000 y tantos años para eso. Y vemos que dice que estuvieron leyendo la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía. Así que estarían unas 6 horas o 7 horas leyendo la palabra de Dios, que sería la Torá, los 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? Yo creo que hoy en día es totalmente imposible buscar algún grupo que permanezca, si se lee la Biblia, del amanecer al mediodía. Estoy casi seguro que eso no existe. Si una misa de 45 minutos ya no la toleramos. O sea, sin embargo, aquellos israelitas que se reunieron para escuchar la palabra de Dios, tuvieron todo ese tiempo porque estaban interesados en oírla. Posiblemente hacía mucho tiempo que no oían la palabra de Dios. Y sobre todo, mira qué interesante, ¿por qué pudieron tener tanto tiempo? Porque no tenían distracción. A los niños no los tenían en otro lugar. Muchas veces en nuestra Eucaristía, en nuestras congregaciones, hay muchas distracciones. Y yo fui a hablar esta semana a Naranja, Santa Ana, ahí en Hostel, a los ministros de la Eucaristía, y yo se lo decía. Yo me alegro que los niños vengan a la iglesia, pero los padres tienen que tener control de los niños. Yo no creo que yo, cuando era niño, todavía con mi sobrino Denis, que nada más que tiene 17 años ahora, mi sobrino Denis, mi hermana la llevaba a la iglesia y Denis se sentaba en el banco y de ahí no se movía todo el tiempo. Yo no entiendo que unos padres no puedan controlar a sus hijos en la Eucaristía y corran por toda la iglesia y se suban al altar y los padres bien gracias. Yo no entiendo. Si tú no puedes controlar a tu hijo en la iglesia, hermano, tú tienes un problema muy grande. Y sabe Dios lo que salga de lo que tú tienes ahí. Porque ni yo, ni Denis, que tiene 17 años, fuimos extraños, ni cosas raras. Sencillamente nuestros padres nos dieron la educación desde temprano, que la iglesia era un lugar totalmente diferente. Y desde que nosotros llegamos a la iglesia nos enseñaban, mi abuela me decía, ahí cuando tú entras te arrodillas porque ahí está Jesús. Y de chiquitos nos enseñaban a arrodillarnos y con la mano nos hacían, eso con 2 o 3 años, la señal de la cruz. Pero si los padres traen a los niños a la iglesia, como yo los veo, y le traen una tableta para que el niño juegue durante la misa, ¿qué tú puedes esperar de ese niño cuando tenga 15 años? Si no le estamos dando el sentido de lo que es sagrado, de lo que es santo. Y aparte la distracción,
La distracción que trae un muchacho corriendo por toda la... Y tú le dices algo, cuidado, porque entonces que coge la reprimenda eres tú. Porque así están los tiempos. Por eso después dicen, ¿a quién salió este muchacho? Y yo le digo, salió a ti. A nadie más que a ti. Todo lo que es tu hijo hoy en día es lo que tú hiciste de él. Y punto. No busques más ningún ejemplo. Porque si tu hijo salió malo por ver cosas en el internet, fue porque tú le permitiste meterse en el internet sin supervisión. Y por ahí puedo seguir yo con una lista. Vemos cómo esta gente verdaderamente pudieron, esta gente que supieron lo que es el cautiverio, que supieron lo que es estar privado de la palabra de Dios, supieron estar casi 7 horas ávidamente oyendo la palabra de Dios. Sigue diciendo en el versículo 4, el escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado. Y mira qué interesante, porque tenemos que saber, Esdras era sacerdote, pero al mismo tiempo era escriba, porque escriba no es una orden. En órdenes, en el culto de Israel estaban los levitas y los sacerdotes, ya. Los escribas eran gente que escribían y enseñaban la ley. Por eso él podía ser sacerdote y podía ser escriba. Muchos de los escribas que entrevistaron a Jesús, la gente piensa que eran solamente una especie de secretario. No, habían escribas que eran sacerdotes y que eran levitas, solo que también se dedicaban a la enseñanza. Junto a él estaba a su derecha Matitías, Semá, Anayas, Urías, Hilquía, Maasías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Melquía, mira esa familia tuya, Jesús, y Melquía, Hasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Aquí nos dan esta indicación que ellos estaban sentados, pero cuando Esdras abrió el libro, todo el mundo se puso de pie. La ley requería y requiere que cuando se lee en Israel la palabra de Dios, la persona tiene que permanecer de pie. No se puede oír la palabra de Dios sentado cuando se lee en la sinagoga. Así que esta gente estuvieron 6 o 7 horas de pie. Entonces, sigue diciendo, Esdras, en el versículo 6, Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Dios, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josafat, Hanat, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Claro, vemos que interesante, era un pueblo donde habían 70,000, 80,000 personas. Esdras leía, pero parece que habían diferentes levitas parados en diferentes puntos para poder retransmitir lo que Esdras decía y para dar la explicación de lo que Esdras leía. Ellos oyeron la palabra de Dios. Y mira qué interesante, cuando terminaron la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? No, primero levantaron las manos y dijeron amén. Para los que critican a los carismáticos que levantamos las manos, vemos que esto es una actitud de oración del pueblo de Israel, de las actitudes de oración más antiguas de Israel y de la iglesia. Si ustedes van a las catacumbas de Roma, la pintura más antigua, no me acuerdo de qué catacumba es, que es la mujer orante, que es una pintura, pueden buscarla en el internet, pongan mujer orante en las catacumbas, la mujer orante está así. Esa es la forma que oraban los primeros cristianos, porque los primeros cristianos oraban como los judíos. Ustedes van al muro de los lamentos y ven que los que no están tocando el muro, que están orando con las manos en alto. Esa es forma de orar común del pueblo judío. Vemos aquí que primero levantaron las manos y después se postraron hasta tocar la cabeza en el suelo. Eso de arrodillarse y poner la cabeza en la frente era la forma en que Israel tenía de adorar en
en esos días. Por eso, ¿se acuerdan el día de la fiesta de Yom Kippur? Cuando el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina. Todo Israel estaba arrodillado en la explanada del templo con la cabeza puesta en el piso. O sea que aquí vemos las dos formas de adoración de un verdadero creyente. La alabanza y la adoración. Y vemos que la postura corporal es diferente para cada una de ellas. Porque el cuerpo es el que, cuando la palabra alabanza, alabar, en hebreo viene de la palabra hebrea que se llama teruá. Y teruá, que quiere decir alabar, la traducción de teruá quiere decir romper el tímpano con un gran ruido. Qué pena que Frankie no esté aquí, porque se tuvo que ir porque estaba apurado. Alabanza quiere decir romper el tímpano con un gran ruido. La alabanza es ruidosa. No puede haber una alabanza. Eso no es alabanza. La alabanza es ruidosa. Y cuando tú alabas a Dios, la postura del cuerpo, si tú vas a alabar a Dios, las manos se te van para arriba, porque la alabanza sale de ti hacia el cielo. Por eso levantar la mano es una posición. Yo no he visto a nadie alabando, Dios te alabo y te bendigo con la mano. No, por lo menos yo no puedo. Esa es la postura de alabanza, porque el cuerpo te lo indica. Sin embargo, la adoración es diferente de la alabanza. La alabanza sale de ti y va ¿para dónde? Para el cielo. Pero la adoración tiene que ver con sumisión. No sumisión, sino ser sumiso. La adoración es que tú te quedas tan deslumbrado delante de lo grande que es Dios y de lo pequeño que eres tú, que tú te rindes delante de Él. Y cuando tú te rindes delante de algo que te asombra mucho, ¿qué es lo que tú haces? Te vas para abajo. Por eso la adoración es, cuando tú adoras propiamente, lo primero que tú haces es bajar la cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir? Me estoy rindiendo, me estoy sometiendo. Porque no hay adoración sin sometimiento. La adoración es que tú te sometes en asombro a aquel que tú te has dado cuenta que es más grande que tú y que se está fijando en ti. Por eso vemos, es muy hermoso cómo los judíos entendieron eso. Y cuando alabaron a Dios, levantaron las manos. Y cuando adoraron, pusieron la cabeza en tierra. ¿Qué quiere decir? Me rindo. Quiere decir me rindo, me someto. Me someto a ti. Hermoso este pasaje donde Esdras nos habla de estas dos formas que tenemos hasta el día de hoy en la iglesia de adoración. Por eso cuando el Santísimo está expuesto, uno tiene que estar arrodillado con las dos rodillas. Y cuando uno pasa delante del Santísimo expuesto, que eso se ha olvidado hasta los sacerdotes y los diáconos. Cuando tú pasas delante del Santísimo expuesto, tú tienes que arrodillarte con las dos rodillas e inclinar el cuerpo hacia adelante. Eso ha sido la norma de la iglesia toda la vida. Cuando el Señor está en el Santísimo, es una inclinación con una sola rodilla que se llama genuflexión. Tú pasas por delante del Santísimo y haces una genuflexión. Ahora, cuando el Santísimo está expuesto, son las dos rodillas y después una inclinación profunda de la cabeza. Eso se ha olvidado totalmente en la iglesia. He visto diáconos, sacerdotes, que estén Santísimo puestos, ministros de la Eucaristía, que te arrodillan con una sola, o si no hacen una. Claro, si tú eres inválido, tú no puedes arrodillarte. Estamos hablando ya de excepción. Estoy hablando de la gente que lo puede hacer. Pero eso en la iglesia está totalmente en crisis, nadie lo sabe. Y yo no creo que lo hagan por malo, es que yo creo que nadie se los ha dicho nunca en la vida. Nadie se los ha... No tuvieron una abuelita que se lo enseñaron, no tuvieron un padre y una madre que los educaran religiosamente. Y en la iglesia, por la razón que sea, tampoco nadie se los ha dicho. Pero hermoso esto que hicieron de tocar hasta el suelo con la frente. Seguimos en el versículo 7. Bueno, aquí nos da los mismos nombres en el 9. Entonces Nehemías, el gobernador, vemos que Nehemías era el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día está consagrado al Señor tu Dios. No estén tristes ni lloren, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley.
Les dijo también, vayan y coman manjares grasos, beban bebidas dulces y manden su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, la alegría del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole, callen, este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y beber y a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido la palabra que les habían enseñado. Hermoso este capítulo. El pueblo primero cuando dio la palabra de Dios se emocionó y empezó a llorar. Hacía años que no oían la palabra de la alianza de Dios con sus padres. Pero ¿qué después le dijo Nehemías, Esdras y los levitas? Hoy es día de fiesta, hoy es día del Señor. Hoy no es día de tristeza. Coman y alégrense y ayuden a los que no tienen para que se alegren también. Es día de fiesta. Y fíjate que dice que la gran alegría de ellos venía porque habían comprendido la palabra que les habían enseñado. Me encanta ese versículo. Porque habían comprendido la palabra que les habían enseñado. Cuando la persona conoce la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios se enseña bien, eso debe ser fuente de gozo para la persona. Otra vez tenemos la lista de los nombres que fueron las personas que explicaron la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo le dije la semana pasada que a nosotros nos parece un poco absurdo esa insistencia en nombres? ¿Por qué tantos nombres? Y se acuerda que yo le dije por qué, porque lo dice el Salmo, porque Dios no se olvida de aquellos que Él quiere y que le sirven. Y por eso la Biblia menciona nombres para decir, aunque ustedes no se acuerden de estas personas, están aquí, ¿tú sabes por qué? Porque Dios se acuerda de ellos. Y eso es lo importante para nosotros, que Dios se acuerde del nombre de nosotros, que está escrito en el libro de la vida. En esta asamblea, todo el pueblo que se había reunido en la puerta de las aguas, y los hombres, según nos dice este versículo 7, fueron colocados, como le expliqué, los levitas en diferentes lugares. O sea que parece que Esdras leía cierta parte y luego se detenía. Y entonces los levitas que estaban regados entre la multitud explicaban lo que Esdras había dicho. Hoy en día tenemos una gran ventaja con todos estos medios electrónicos. Quizás habían gente que levantaba la mano diciendo que no habían entendido, porque dice que estaban contentos porque todos lo habían comprendido. A lo mejor estos hombres que estaban ahí, a los que no entendían, porque como siempre, como ahora y como a veces siempre hay gente que no, por mucho que uno lo explique, no entienden, pero por lo menos esto levantaba la mano y decían no entendí, hasta que explicaban, a lo mejor por eso duraron 7 horas, hasta que la mayoría asentía diciendo que habían entendido. Y nos preguntamos hoy, verdaderamente, si nosotros estudiáramos más o le dedicáramos más tiempo a la Biblia, ¿qué cosa ocurriría? O si estudiáramos más la Biblia. Yo creo que hubiera una iglesia diferente. Pero la cosa está tan mala que hay veces que uno dice que hasta hay que tener cuidado con los que enseñan la Biblia. Porque a mí, a EWTN, las quejas que me llegan de personas que dan clase de Biblia, y no solo son sacerdotes, son laicos y teólogos, y peor que todos los teólogos. Las clases de Biblia hoy en día son para demostrar a la gente que lo que ellos creen está mal. Esas son las clases de Biblia. La clase de Biblia es para decir, no, yo he descubierto que todo lo que ustedes han dicho siempre, ustedes están equivocados. Yo les voy a traer ahora la verdadera descripción. ¿Y cuál es la verdadera descripción? Lo que te contaron es una fábula. Cristo no caminó por encima del agua. Eso era que habían trozos de hielo flotando. Eso lo he oído yo. Que habían trozos de hielo flotando en el lago de Galilea. Y ¿quiénes han ido aquí al lago de Galilea? Todos han ido a Galilea. Es imposible que en el lago de Galilea floten pedazos de hielo que un hombre pueda caminar por encima de ellos. Es totalmente imposible. Otros salen diciendo, no hubo multiplicación de los panes. Fue que las palabras de Cristo llegaron tan fuerte al corazón de la gente que todo lo que tenía comida guardada para él solo se la dio a los otros. ¿Tú no te das cuenta que todo es buscar explicación racional a la obra de Dios que no puede ser racional en el sentido que nosotros la entendemos?
Otros que nunca Cristo habló con la samaritana porque no hubo tal samaritana. Que la samaritana representa a Samaria y Cristo es un diálogo inventado por San Juan, teológico entre un judío y entre Judá y Samaria. Otros que Cristo no entró nunca en Jerusalén en un burro, que eso es una copia del capítulo 29 de Génesis. Eso es lo que se está enseñando en gran parte de la Iglesia Católica en clases de Biblia. Y los párrocos y el obispo y la jerarquía, bien, gracias. Bien, gracias. Persiguen solamente a los que predican la ortodoxia. Así estamos nosotros en este momento. Yo leí el otro día un artículo que decía, en la iglesia no hay que esperar un cisma, en la iglesia ya hay un cisma. ¿Qué quiere decir cisma? Separación. Hay sacerdotes que viven la ortodoxia de la fe y sacerdotes que niegan todas las verdades de la fe. Hay laicos que creen en los dogmas de la fe, hay laicos que niegan todos los dogmas de la fe. Hay sacerdotes que cuidan la liturgia según la instrucción romana, hay sacerdotes que hacen lo que les da la gana en la instrucción romana. Hay obispos que dicen, le voy a dar la comunión a los divorciados y no casados. Hay obispos que dicen, no le voy a dar. Hermano, ¿cómo se llama eso? Cisma. Eso no es una división. Lo que pasa es que no es oficial. Estamos viviendo en tiempos muy duros. Y la cantaleta que yo digo continuamente. Y lo que más a mí me asusta es que nadie dice nada. Hay un silencio sepulcral. Nadie dice, pero qué cosa es lo que está pasando. Y yo decía, si yo lo sé, los obispos, los cardenales y el Papa lo tienen que saber también. Porque no me digan que no lo saben. Si yo lo sé, que soy un simple, igual que ustedes, que en el internet, ellos tienen que saber. ¿Quién no sabe lo que dijo Sor Lucía Carán? Que la Virgen se acostó con San José. ¿Quién no sabe eso? A ver, ¿alguien puede decir que no se enteró cuando salió en toda la prensa del mundo? ¿Cuál ha sido la respuesta? Entonces, si esa doña puede negar la virginidad de María, pues mira, hermano, todo está en veda. Se levantó la veda. Tú puedes negar todo lo que te dé la realísima gana. Porque ya una la hizo. ¿Y qué le pasó? Nada. Ahí se quedó. Y después fue a un show de un homosexual que hace películas pornográficas. ¿Y qué le pasó? Nada. Prepárate para la próxima. Porque ella tiene licencia de decir y hacer lo que le dé su realísima gana. Y como ella está Teresa Forcades, que es otra monja, y como ella, cuánto día a día no me llegan de América Latina, cada vez que alguien me habla de un teólogo, yo me pongo a temblar. Antes, cuando uno iba a hablar de un teólogo, uno decía, voy a oír una opinión autorizada. Ahora tú oyes a un teólogo y sale corriendo, porque lo más seguro que te diga es que te niegue algo. ¿Y tú sabes qué cosa es? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Yo estaba grabando un programa con Jorge sobre eso en Radio Paz. Eso se llama gnosticismo. ¿Qué cosa era el gnosticismo? Los gnósticos decían que la doctrina de ellos era secreta y que solamente un grupo tenía acceso a esa doctrina, y que tenía acceso a esa doctrina que ellos sabían y que los demás no sabían, eran los que se salvaban. ¿Y qué pasa con toda esta gente? No, ustedes creen que Cristo entró en Jerusalén, pero yo sé algo que ustedes no saben, es que no entró. Eso es gnosticismo. Eso el gnosticismo se ha ido disfrazando en el protestantismo de una forma, en la Iglesia Católica de otra, porque el protestantismo también, el gnosticismo se ha metido en el protestantismo, no solo en la Iglesia Católica, y yo creo que esto es sencillamente signo del final de las cosas, porque lo dice 2 Tesalonicenses, antes del fin vendrá la gran apostasía. Eso está escrito, o sea que antes del fin va a haber una gran, no una apostasía, una gran apostasía. O sea que eso es algo que nadie, eso es lo único que hay que prepararse para ser fiel. Eso es algo que nadie puede parar. Por eso tenemos que ser fieles al magisterio tradicional ortodoxo de la Iglesia y predicar el magisterio ortodoxo de la Iglesia, porque la apostasía está predicha y eso no se va a parar. Pero siguiendo 3000 años atrás con Esdras, la lectura de la ley junto con la formulación de preguntas y respuestas que hicieron los maestros hizo que la gente entendiera la ley.
Al escuchar cada uno desde su lugar la exposición de la palabra, según la escuchaba algo que no entendía y se clarificaba, verdaderamente hizo que al final toda la gente alabara a Dios, porque solamente uno puede estar claro si uno tiene la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Por eso, la Biblia sola, y lo que os digo va a parecer una herejía, pero la Biblia sola no basta. La Biblia sola no basta. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan no, David Koresh, le iba a decir ahora, pero ¿cómo se llama? Jim Jones. Jim Jones se fue para la Guyana y envenenó 900. El pastor aquel. ¿Y con qué cosa tenía Jim Jones en las manos? ¿El capital de Carlos Marx? La Biblia. David Koresh voló el rancho de Waco. ¿Y con qué tenía en la mano? La Biblia. Por eso la Biblia, sin la verdadera interpretación, es una bomba atómica. Por eso que lo primero que hizo el demonio cuando el protestantismo surgió, ¿cuál fue la primera postura de Lutero? Cada cual puede interpretar la Biblia como le dé la gana. Entonces digo, bueno, entonces ven acá, entonces el Espíritu Santo dice de lo mismo 15 cosas diferentes. Entonces el Espíritu Santo de un pasaje me dice a mí algo, a Jorge diferente, a Carlos diferente, al otro diferente. No, la verdad, ¿cuántas verdades hay? Una sola. Por eso la Biblia hay que leerla con la verdadera interpretación. ¿Y cuál es la verdadera interpretación de la Biblia? La interpretación apostólica. ¿Y quién tiene la interpretación apostólica? Nosotros, la Iglesia Católica. ¿Cómo lo sabemos? A través de los padres apostólicos, a través de los padres de la Iglesia, a través de los concilios, que es cómo se transmitió la verdadera enseñanza. Porque en Israel, fíjate que Esdras no leyó la ley y dijo, ahora cada cual vaya e interprétela como le dio la gana. Esdras leyó la ley y ¿qué hicieron los levitas? La explicaban según el templo. En Israel nadie podía interpretar la Biblia a su manera, porque el que interpretaba la Biblia a su manera, caía el herén encima de ellos, que era la excomunión que los separaba del pueblo de Israel. En Israel había una sola interpretación bíblica. Los esenios tuvieron en contra de la interpretación del templo. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que irse más muertos y hacer una comunidad aparte, lejísimo del templo de Jerusalén. Esta moda de que cada cual interpreta lo que le da la gana, eso lo hizo Lutero, que ahora también está a punto de ser canonizado. Eso lo digo como ironía, no lo digo que va a ser. Pero es que eso lo logró Lutero. No podemos tapar eso con Lutero. Lutero no le hizo ninguna bien a la iglesia. ¿Qué bien le hizo Lutero a la iglesia? Distorsionó la palabra de Dios. Dijo, cada cual puede leer y entender lo que le dé su realísima gana. Conclusión, 42.000 sectas, todas fajadas unas con otras. Ese señor no le hizo ningún bien al cristianismo, ni a la palabra de Dios. Pero definitivamente, la base de, la que son 5 solas, la base del protestantismo, que es la sola escritura. La sola escritura no funciona. La sola escritura no tiene base bíblica. En Timoteo 3.15, creo que es Timoteo 3.15, ¿qué es lo que dice San Pablo? Mientras yo me demoro, mira a ver cómo tú te comportas en la iglesia, que es pilar y base de la verdad. A mí me encanta preguntarle a los protestantes, ¿qué es la base y la verdad? Me dicen, ¿tú sabes lo que me dicen enseguida? La Biblia. Yo digo, no, lee Timoteo 3.15. El pilar y base de la verdad no es la Biblia, el pilar y base de la verdad es la iglesia. Porque ¿quién definió las escrituras? La escritura no definió la iglesia definió la escritura. Y vemos en Esdras, por eso es tan importante en este capítulo de Esdras, vemos cómo en Esdras cada cual no cogió su Biblia, leyó, interpretó lo que le dio la gana. Todos oían lo que Esdras leía y la interpretación que daban los levitas, que eran los que estaban sirviendo en el templo. Y vemos por eso, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Una gran alegría en todo el pueblo. Y el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían
enseñado. Por eso muchas veces yo digo, la gente cuando sale de misa habrán entendido lo que enseñaron. Primero para entender y para desligar un poco también al párroco de culpa, que toda la culpa no es del párroco. Primero para entender lo que le enseñan, tú tienes que atender. Si yo estoy enseñando, por muy buen maestro que sea, o el que sea, Salvador Gómez o Fernando Casanova, está enseñando, y ustedes están tonteando, no es culpa del que está enseñando. Yo me preguntaría cuánta gente en misa está interesada en la predicación. O tiene la mente, como decía Santa Teresa, la loca de la casa. Yo creo que el problema hoy en día, con eso terminamos, yo creo que el problema hoy en día es que de verdad la mente se ha convertido en la loca de la casa. Yo creo que hoy en día casi nadie tiene control de su mente. Estamos orando y tú tienes la intención de orar, pero la mente anda como una loca corriendo por otro lugar. Y tú quieres traer la mente a la oración y la mente estás atendiendo un sermón y yo creo que no es que tú no quieras entender, pero yo creo que de repente la mente como que se te desenfoca. ¿Y por qué? Y todo esto yo creo, ¿por qué todo esto? Yo creo que sencillamente es la abundancia de información que tenemos. Yo no creo que el cerebro humano está preparado para la abundancia de información que recibimos todos los días. ¿Qué volumen nosotros recibimos de información todos los días por Facebook, por la televisión, por los noticieros, por el periódico? ¿Qué cantidad de información nosotros nos recibimos? Y toda esa información parece que la olvidamos, pero toda esa información está. Entonces, cuando tú tienes un estado de quietud, ¿qué pasa con todo eso? Sigue dando vuelta en la cabeza. Por eso es que la gente no puede hacer silencio. Y yo me di cuenta en los retiros. Que yo me di cuenta, no es que la gente no quiera hacer silencio. Yo antes pensaba que la gente no quería, pero yo me he dado cuenta que la gente no puede hacer silencio. Porque para hacer silencio exterior, tú tienes que tener silencio interior. ¿Y quién hoy en día dedica tiempo a hacer silencio interior? Por eso siempre, toda la gente que yo he leído espiritual, ellos recomiendan que si tú estás orando y ves que te distrajiste, que no te atormentes, que regreses a la oración. Que no empecé, Dios mío, me fui, ya no estoy, no, lo que dicen toda la gente espiritual, tú estás orando y la mente se te fue por otro lado, instantáneamente estás así y conéctate donde tú te fuiste, y si es el rosario, sigue por donde vas, no te voy a virar para atrás porque eso lo único que hace es atormentante, y mientras más te atormenta, menos puedes orar. Pero yo creo que es la cantidad de información, de verdad, yo creo que es la información que tenemos que es totalmente imposible que nosotros podamos mantener con cierta equilibrio mental esa cantidad de información que muchas veces inclusive son contrarias unas a otras las informaciones, porque muchas veces una anula la otra, y así seguirá, y Dios nos ampare. Si Cristo no viene, me imagino que será peor, porque me imagino que para la época los hijos de ustedes habrán, que sean hombres y los nietos sean hombres, pues habrá todavía más cantidad de información. Y fíjate la gran ironía, mientras más información tenemos, menos sabemos. ¿Eso es una ironía o no es una ironía? Que mientras más información tenemos, coge un muchachito de esto que se va a hacer día conectado en internet, ya le preguntas de historia o de lo. No saben. Por eso quien está detrás de esta civilización está haciendo un buen trabajo. Pues yo se lo he dicho eso que leí hace tiempo, que nunca se me olvidó más o menos, que es cierto que decía de esta forma. Hoy en día tenemos más ropa que nunca y nos vestimos con los mismos ripios. Hoy en día tenemos más comida que nunca y nos pasamos la vida entera haciendo dieta. Hoy en día tenemos más comunicación que nunca y no hablamos con nadie. Hoy en día tenemos más información que nunca y no sabemos nada. Entonces esa persona decía, de toda esta abundancia de cosas tiene que haber alguien que está queriendo que esa abundancia te ahogue para que tú no puedas reaccionar por ti mismo, sino que tengas que necesitar estímulos ajenos para tú poder reaccionar. Y verdaderamente, gracias a Dios en esta época de Israel, esta gente no tenían este problema. Por eso fue que pudieron entender y comprender la palabra de Dios. Y por eso es que es importante que haya personas que sepan explicar
la palabra de Dios desde el punto de vista de la tradición ortodoxa de la iglesia, que la sepa explicar bien. Es muy importante que saber explicar bien la palabra de Dios y de forma clara. Porque también yo conozco mucha gente que sabe mucho, pero tampoco saben explicar sencillamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que yo le decía a una persona. Cristo, que es nuestro ejemplo. ¿Cómo habló Cristo? Sencillo. Una mujer estaba barriendo, se encontró una perla y se puso tan contenta que llamó a la vecina y se lo dijo. Algo más simple que eso. Cristo fue una persona que habló de forma sencilla que la gente pudiera entender cuál era el mensaje que él traía. Cristo no se remontó en... Busquen una teología de Cristo altísima de esa, y era el verbo encarnado. Por eso digo que las cosas de Dios son simples. Y cuando digo a las personas, cuando tú me vienes con una cosa rebuscada de Dios, digo, eso no es de Dios. Cuando tú me haces una pregunta que para contestarte la pregunta tengo que sentarme 3 horas a ver qué cosa me está preguntando, yo digo, ¿para qué la gente se mete en esto? Hermano, me hacen cada pregunta que yo me quedo, se me va toda la información que tengo en el cerebro. No me acuerdo ahora en una, yo le dije el otro día a Alejandro Bermúdez en una entrevista que gracias a Dios borra de mi mente, porque Alejandro me decía, dime alguna de las preguntas que te hacen. Digo, el Señor tiene conmigo misericordia porque Él le da delete. Las preguntas esas raras que me llegan, yo me olvido, yo no te sé decir ahora cuáles son, pero a mí todos los días me llegan cada pregunta, y no es con mala intención. Gente que tiene duda, digo, pero ¿cómo esta duda puede haber entrado en la mente de un ser humano? Porque son cosas que yo digo. Yo el otro día le dije, mi hermano, en mi vida, en mi larga vida que yo tengo sirviendo al Señor, nunca en la vida me había pasado por la mente semejante pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque dejan lo simple, porque piensan que Dios es complicado. Dejan lo simple para buscar lo complicado. Cuando las cosas de Dios, todas las cosas de Dios son simples. Todas las cosas de Dios tienen sentido común. Cada vez que a mí me escriben, ¿qué hubiera pasado si? Yo digo, mira, yo no respondo cosas que no pasaron. Yo respondo cosas que pasaron. Si con las cosas que pasaron me estoy volviendo loco, ¿para qué me voy yo para pensar cosas que no? ¿Qué hubiera pasado si Eva no come la manzana? Digo yo, pero ¿cómo yo voy a saber? Pero ¿por qué atormentarse la cabeza con algo que no pasó? O vienen a preguntarme, ¿por qué tú crees que el Señor hizo tal cosa? Digo, ¿pero acaso soy yo Dios? ¿Cómo yo sé por qué Dios hizo tal cosa? Yo no soy parte de la Trinidad. Yo te puedo decir lo que hizo Dios, pero ¿qué motivó a Dios? Yo no te lo puedo. ¿Por qué no nos basta con las cosas simples? ¿Por qué queremos entrar en misterio? Y las grandes herejías en la iglesia han surgido cuando la gente ha querido interpretar el misterio de Dios. Cuando el hombre quiere meterse en el misterio de Dios, ahí surgen las herejías. Porque nosotros de Dios no sabemos casi nada. ¿Qué ustedes saben del Padre? ¿Qué es Padre? ¿Y qué es amor? ¿Qué más tú sabes del Padre? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Cómo se manifiesta? No sabemos nada. De Cristo sabemos un poco más. Pero ¿cuánto sabemos de Cristo? En toda la eternidad, ¿cuánto sabemos de Cristo? 30 años. ¿Qué tú sabes de Cristo antes de la encarnación cómo era? Cuando eres verbo. ¿Qué tú sabes de Cristo cómo era cuando era verbo? ¿Qué tú sabes ahora cuando está intercediendo por nosotros? ¿Qué tú sabes cómo intercede? ¿Qué hace? No sabemos nada. Y del Espíritu Santo sabemos menos que del Padre y del Hijo. Del Espíritu Santo solamente sabemos lo que Él hace, pero no sabemos quién es. Fíjate que en el credo hay una sección, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, y una pila de cosas. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, y Dios de Dios, luz de luz, y en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Se acabó? No hay más, que procede del Padre y del Hijo. No hay más nada que decir. No sabemos, la iglesia no sabe, solamente sabemos que es Señor y dador de vida. Señor, que es Dios. Solamente cuando dice que es Señor, la iglesia dice, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, y que no solo es Dios que da vida, y que como es Dios, procede del Padre
Pero hermano, punto, de ahí para allá del Espíritu Santo no sabemos absolutamente ni cómo luce ni cómo es. Sabemos cómo se ha manifestado en forma de fuego, en forma de paloma, en forma de llama, pero no sabemos absolutamente. O sea, si no sabemos nada de Dios, ¿cómo tú te vas a meter a explicar a Dios? No podemos explicar a Dios. Pero hoy en día todo el mundo quiere tener una respuesta. Y cuando yo se lo he dicho a la gente que estudia apologética, yo te digo, la primera razón que tiene que tener un apologista es que no tiene respuesta para todo. Todo el mundo cree que el apologista tiene respuesta para todo. El apologista que tiene respuesta para todo está inventando. La primera ley es que el apologista no tiene respuesta para todo. El apologista puede explicar una contradicción que alguien te presenta, pero el apologista no puede explicarlo absolutamente todo. Porque cuando el apologista lo explica todo, termina metiéndose en el misterio de Dios y va a decir una herejía. Pero yo veo muchos apologistas que los he tenido que bloquear de mi web, porque hay una proliferación de apologistas católicos y todos andan a la greña con los otros. Ahora los apologistas católicos no se fajan con los testigos de Jehová. Ahora todos los apologistas andan en Facebook hablándose las greñas con otros apologistas católicos. Y yo los elimino a todos. Yo no estoy aquí para fajarme con otro católico. Eso es perder el tiempo. Eso quiere decir yo sé más que tú. Hermanos, huyan de ese tipo de apologistas. ¿Cuántas veces me tienen que preguntar en EWTN tal cosa? Y le digo, y me dicen, ay, qué humilde tú eres. Digo, no, yo no soy humilde, es que yo no sé la respuesta. No es humildad, que yo no tengo otra cosa que decirte de que lo que tú me preguntas, yo no lo sé. Espero ir a la parucía a ver si te enteras. Y hay veces que dudo que ni la parucía nos enteremos. Porque es el misterio de Dios que ni nosotros cuando lleguemos al reino vamos a saber todos los misterios de Dios. Porque aunque estemos en el reino en espíritu, nunca vamos a ser semejantes a Dios ni penetrar en su misterio. El único que ha podido penetrar en el misterio de Dios como hombre es Jesucristo. Y eso porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Más ninguno. Amén. Así que venga con respuesta para todo, salgan corriendo. Acuérdense el retiro, después no digan, como siempre pasa, queda ya nada más que abril y mayo, quedan 2 meses y medio para el retiro, no queda mucho. Después no vengan diciendo última hora, ay, pues tu madre, ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí? Porque 3 meses antes te lo digo, te lo voy a hacer. No porque yo tenga mala leche y no quiere que ustedes no vayan, es que como le he dicho, después de 65 personas, los monjes no permiten una persona más.